querido compañero Gerardo Fernández Noroña, que por cierto, les quiero decir, seguramente en su memoria está presente muchas de sus actuaciones valientes, tenidas en el Congreso, como legislador. Hoy extrañamos ese tipo de voces, las hay pero contadísimas, pero en ese entonces tal parecía que una voz casi representaba el conjunto de la oposición, y era la voz del pueblo, la voz valiente del pueblo, que reivindicaba la dignidad de los mexicanos y que se enfrentaba valientemente a los funcionarios mentirosos, demagogos y ladrones que a veces comparecían al Congreso. Y la voz de Gerardo Fernández Noroña se escuchaba con fuerza en el seno de ese palacio legislativo y trascendía a la sociedad mexicana, de tal manera que hoy Gerardo Fernández Noroña es una figura emblemática del pueblo. Necesitamos que en México haya muchos Gerardos Fernández Noroña, muchos líderes sociales, muchos hombres y mujeres valientes que alcen su voz, que defiendan los intereses y los derechos del pueblo de México. Bienvenido, compañero Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Petróleo es muy importante, mueve al mundo, es un generador de energía que es el combustible del mundo. Y nosotros en México tenemos petróleo, y tenemos mucho petróleo. Durante 75 años, desde que se expropió la industria petrolera extranjera, Pemex ha sido una de las principales empresas del mundo. Nos ha dado al país muchísimo. La gente piensa que no le da nada. ¿Qué han de decir ustedes a mí el pinche petróleo que me da? Si veo a la gente todo pobre, todo jodida, va a decir a mí qué madre me da el petróleo, por mí que lo hagan lo que quieran con él. No, se equivocan. 40% del presupuesto nacional sale del petróleo. ¿Eso qué quiere decir? 40% del municipio sale de Pemex. 40% del presupuesto de Nayarit del estado sale de Pemex. 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales han sido construidos con dinero del petróleo. El petróleo es muy importante. Si hoy los ayuntamientos, estuve hace poco en Puerto Vallarta, hoy estaba viendo un compañero dirigente de la universidad, ahí coincidimos en una plática en el campus de la UDG de aquí de Puerto Vallarta. El ayuntamiento de Puerto Vallarta está quebrado y el 40% del dinero lo aporta Pemex. Tú le quitas Pemex y se los lleva a la tía a las muchachas y a nosotros con ellos. O sea, Pemex es muy importante, es la empresa 36 del mundo. México tiene en las primeras 500 solo 3 empresas. Pemex en el 36, América Móvil de Slim en el 139 y Comisión Federal de Electricidad en el 491. 2 son públicas y 2 las quiere entregar Peña Nieto al capital extranjero. Es un vendepatrias, ya demostraré por qué. Está mintiendo lo de la reforma energética que nos va a hacer bien, que Pemex ya no puede, que Pemex no funciona, que Pemex está liquidado. Miente. Pemex es la empresa 13ª de América y la 2ª de América Latina después de Petróleos de Venezuela y la primerísima de México. Pemex es el 5º productor de petróleo crudo más importante del mundo, el 5º. Petróleo no se produce, se extrae. Es Pemex el 5º. Y es el 3er exportador de petróleo más importante de Estados Unidos. Estados Unidos depende del petróleo del mundo. Consume 20 millones diarios de barriles de petróleo, solo produce 8, importa 12 y Pemex le vende 1 millón de barriles diarios de los 12 que importa Estados Unidos. Y ahí les van los números para que se den una idea de lo importante que es Pemex. Pemex extrae, produce, se dice 2,5 millones de barriles de petróleo al día. No falla, 2,5 millones de barriles. Nos cuesta $6.50 sacar el petróleo. Tenemos el más bajo costo del mundo. Bueno, le estamos ganando, fíjense si no será negocio. A cada barril de petróleo le ganamos $90, porque se vende entre 100 y 110 dólares. Multipliquen ustedes 2.5 millones por $90. Eso es lo que Pemex produce al día, 225 millones de dólares. Multiplíquenlo por 365 días del año, porque Pemex, como las mujeres, no descansa nunca, trabaja los 365 días del año. Entonces, Pemex produce 82 mil millones de dólares al año. Multiplíquenlo por 13, que es la paridad del dólar frente al peso.
1.076.000.000.000 de pesos. 1.000.000.000.000 produce Pemex y dicen que no es negocio. El año pasado le dio al país 1.067.000.000.000 de pesos. Y agárrense, Pemex le dio los últimos 12 años a México 687.000.000.000 de dólares. La repito, 687.000.000.000 de dólares. Casi 1.000.000.000 de dólares. Eso le dio Pemex al país. Y estos irresponsables que desgobiernan, en vez de usarlo mayoritariamente en crear mejores condiciones de vida para la gente, lo gastaron en gasto corriente. A pesar de eso, el 40% es para la educación, ¿no? Bueno, imagínense, díganme una escuela del país que sea gratuita. Una, aunque la Constitución dice que la educación es pública y gratuita. Ni una cabrón escuela es gratuita, ni una. Todas se pagan cuotas. Imagínense, le quitas el 40% que da Pemex, se acaba la educación pública, solo el que tenga dinero va a pagar educación. Bueno, acabo de estar en Santiago, Iscuintla. Nos reunimos en un CENDI del PT. Aclaro que no soy del PT para que no piensen que le estoy haciendo propaganda al PT. Yo fui diputado por la fracción del PT, pero externo. Pero hay que reconocer lo que la gente hace bien. Llego al CENDI y en el CENDI hay un comedor para los niños grande, hay un área grande para que estén jugando, hay psicólogos, hay médicos, hay salones donde no hay más de 10 niños, creo, por salón, tienen alberca, y es una escuela que hizo un partido chiquito, modesto como el PT, y el gobierno tiene todo el dinero del petróleo y no hay ni una escuela así de decente en el país. Dicen que les preocupa la educación a estos desvergonzados. ¿A poco hay, ya no digo albercas, a poco hay agua en las escuelas públicas, en muchas de las escuelas públicas del país? Llegan los niños al baño y se les quitan las ganas nomás de acercarse a la pinche puerta del baño, de la escuela pública. No hay comedores, 90% de la gente es pobre en el país. Los niños mal alimentados llegan a la escuela haciendo visco a la hora de la clase, no les entra la O por lo redondo porque están mal comidos, ¿no? Y dicen que les preocupa la educación del país. Me venía comentando un compañero en el camino que en Estados Unidos, tanto que dicen que les gusta copiar, me dicen que en Estados Unidos los salones tienen 14 niños, si mucho, por maestro. Aquí, como aquí, ¿va? O sea, 40, 50 niños en un salón. Hombre, ¿qué les va a interesar la educación pública? No les interesa nada. Pero vuelvo al petróleo. Dice Peña Nieto que hay que aumentar a 3,5 millones de extracción de barriles de petróleo crudo. Y yo pregunto, ¿para qué? No dicen que se va a acabar el petróleo, ¿para qué quieren sacar más petróleo y acabárselo más rápido? Y van a decir que para que vendamos más a Estados Unidos. ¿Y para qué le vendemos más a Estados Unidos? Si aumentamos la producción de petróleo se va a caer el valor del petróleo, como ha sucedido en otros momentos. Lo que nosotros debemos hacer es refinar el petróleo, no vender petróleo crudo. Estamos vendiendo petróleo crudo y estamos importando la gasolina. Ayer los cabrones diputados y diputadas acordaron que siga aumentando la gasolina cada mes, como viene aumentando todo el tiempo. No aumentaría la gasolina si construyéramos las refinerías. Dicen que no es negocio refinar. Mienten de manera absoluta. Muchas gracias. Mienten de manera absoluta. Fíjense, estos datos les van a interesar. Si nosotros refinamos el petróleo, el negocio se multiplica por 16. ¿Qué quiere decir eso? A un barril le ganamos $90. Lo refinamos, le ganamos $1,440. Vendemos 1 millón al día. A Estados Unidos ganaríamos 1,440 millones de dólares. Al año, 17,216,000,000,000 de pesos, 4 veces el presupuesto nacional, y eso no les dice nada. Ahí les va la cifra interesante. Si ese dinero lo repartieran entre los mexicanos parejito, nos tocaría de a 145,000 pesos al año por mexicano. Desde el más chiquito hasta el más longevo, 145,000 pesos. Échenle números. Cuenten cuántos son en su familia, ya ven que para eso somos ganosos los mexicanos. Más o menos, calculen. 145,000 pesos por cada uno. No habría pobres.
No habría un niño limpiando parabrisas en las esquinas. No habría ancianos pidiendo limosna en vez de tener una pensión y jubilación. Habría comedores en todas las escuelas públicas. Habría becas para los niños de familias de escasos recursos. Habría atención médica para toda familia mexicana. Habría vivienda. No tendrían que andar batallando ustedes con una pinche empresa fraudulenta que vino y botó aquí las casas, sino ustedes tendrían derecho desde un principio a una vivienda donde pudieran descansar. Tendría la gente empleo bien pagado y no este empleo del outsourcing famoso. Yo les digo a los que no saben inglés que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata que la gente no tenga aguinaldo, vacaciones, pensión, jubilación, seguridad social, nada. Que la gente no gane más que lo que le pagan por hora. Eso es una canallada. La gente produce con su esfuerzo y su trabajo la riqueza de este país y recibe migajas a cambio. Trabajan 10 horas al día los mexicanos en promedio. 10 horas al día, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial del Comercio, más lo que les lleva a ir al trabajo y regresar. Regresa la gente hecha polvo. Y las mujeres trabajan más, empiezan la jornada antes que el varón, la terminan después. Si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida, y si el marido le sale un hijo grandote, ya se jodieron otro rato, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que cambiarlas, pero acabo con las cifras y voy aterrizando. Miren, si se hacen petroquímicos, se gana 60 veces más. $5,400 por barril, 5,400 millones de dólares al día, 64,560,000 millones de pesos al año, repartido, 545,000 pesos por mexicano al año. ¿Oyeron bien? 545,000 pesos por mexicano. Ese es el negocio que quiere entregar Peña Nieto a las transnacionales del petróleo. ¿Por qué lo entrega si es nuestra riqueza? ¿Saben que un barril de petróleo genera un empleo? Y un barril refinado genera 16 empleos, y un barril en petroquímicos genera 60 empleos. Nos dicen que no podemos. ¿Cómo que no podemos? La refinería de Tula, ¿qué hace? ¿Echa humo o refina el petróleo? La refinería de Salamanca, la refinería de Salina Cruz. O sea, claro, durante 75 años hemos refinado nuestro petróleo. ¿Cómo no vamos a saber? Petroquímicos, en los 80s creamos las empresas petroquímicas más importantes del mundo, de avanzada. Hoy las están entregando al capital privado. Acaban de entregarle el complejo petroquímico de Pajaritos. Dicen que no lo vendieron, dicen que lo desincorporaron, ¿no? Entregaron a la iniciativa privada el 58% de las acciones. Yo les digo que así dicho, entonces Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, lo modernizó, lo puso en riesgo compartido con Estados Unidos. Y somos tan modernos que hasta en inglés hablamos en esa parte del territorio nacional. Son unos mentirosos, son unos desvergonzados. Tenemos que pararlos. Miren, déjenles cuento un poquito de historia. Las transnacionales ya estuvieron en México. Este cretino de Peña Nieto piensa que no sabemos historia. Estuvieron de finales del 19 a 1938. Porfirio Díaz, que fue un dictadorzote, les regaló concesiones a las petroleras extranjeras. No pagaban impuestos de importación, no pagaban impuestos de exportación, no pagaban nada. Llega Madero, triunfa la revolución y dice Madero que paguen 2 centavos por tonelada de petróleo exportado. Y las transnacionales dicen no, es muchísimo, vamos a quebrar, es excesivo, y no lo pagan. Y a los 6 meses tiran al presidente Madero con un golpe de estado y lo matan, junto con el vicepresidente Pino Suárez. Fíjense de qué tamaño son las transnacionales. Carranza no pudo, bueno, se da la revolución de nuevo, se hace el constituyente del 17, y en el artículo 27 que Peña Nieto quiere liquidar, ahí se establece nuevamente que el subsuelo es de la nación. El agua del subsuelo, los minerales, el petróleo pertenece a todo el pueblo. No es de Peña, no es del gobierno en turno, es de los mexicanos. No puede andarlo vendiendo. Eso dice el artículo 27, que costó 2 millones de vidas, además, casi el 20% de la población del país en ese tiempo. Una lucha armada durísima de más de 10 años. Y las transnacionales del petróleo dicen, ese artículo no lo reconocemos, es espurio, el petróleo es nuestro, dicen las empresas extranjeras en 1917. De 1917 a 1938 no pudimos hacer valer el artículo 27 hasta que Lázaro Cárdenas expropió a las empresas petroleras. No les voy a hacer un largo recuento, solo les comentaré que Obregón, todo mundo ha oído hablar del general Obregón, presidente de la República de 1920 a 1924,
era un tipo muy bragado, un hombre muy cabrón, es la palabra, y surgido de la revolución, el general más brillante, no perdió una batalla, le ganó a Villa, que tanto admiramos y queremos, lo derrotó militarmente, era un tipo muy firme. Bueno, los gobiernos eran de 4 años. 3 años no lo reconoce el gobierno de Estados Unidos, presionado por las petroleras extranjeras, para que el artículo 27 no lo respetara. Y Obregón es obligado a firmar los acuerdos de Bucareli que establecen que el artículo 27 no era retroactivo, dicho en otras palabras, que el petróleo no era nuestro, sino de las transnacionales del petróleo. Fíjense, a Obregón, que era un tipo muy firme, imagínense a Peña Nieto, lo que no podrá hacer las petroleras con él. En fin, en 38 los trabajadores hacen un sindicato, piden un contrato colectivo que vale 26 millones de pesos, las transnacionales se niegan, les acorto la historia, la Junta Federal dice que procede, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxima instancia del país, dice que sí procede, y las petroleras dicen que no aceptan el resolutivo. Y entonces el presidente de la República, que era el general Cárdenas, expropia a las empresas petroleras. Peña Nieto es tan mentiroso que dice que él es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI, cuando el presidente Cárdenas recupera el petróleo para el pueblo y lo pone al servicio del pueblo. De 1938 a 1982 crecimos al 6.5%. Había empleo, había contratos colectivos, había vivienda para los trabajadores, había seguridad social, había educación, había un montón de cosas. Hoy todo ha desaparecido. Del 82 para acá, 2% crecemos, todo venden, todo siguen privatizando, dicen que son las reformas que el país necesita y el pueblo cada día más pobre. Es una vergüenza lo que están haciendo, es un abuso, es un remate de la riqueza del país. Vamos a perder la independencia y la soberanía nacional que queda si permitimos que se entregue el petróleo. Miren, les doy un dato más que no es menor. El 99% de los dólares que hay en el Banco de México, ahí se fija la paridad del dólar frente al peso, hay 167,000 millones de dólares en reservas, es un montón de dinero, el 99% lo da Petróleos Mexicanos. Imagínense, entregan el petróleo y nos acabamos. Pero les voy a poner más claro todavía qué va a pasar. Como Pemex paga el 67% de sus ganancias, eso no lo paga nadie. Bimbo, Maseca, esos que dicen que son alimentos chatarra y que ahora van a pagar IVA, pagan 2% de impuestos sobre el producto de la renta. Mientras la gente pagamos 30 y ahora lo quieren subir al 35. Pemex paga el 67. Como Pemex lo van a entregar y ya no va a pagar impuestos porque va a desaparecer, porque van a entregar nuestro petróleo, adivinen quién va a pagar el hoyo que deja Pemex. El pueblo. Por eso quieren el IVA alimentos y medicinas, por eso ya empezaron con el IVA alimentos, con el IVA no solo a los alimentos para mascotas, sino a lo que dicen alimentos chatarra. O sea que piensan que los alimentos chatarra son alimentos para mascotas, ¿no? Nos tratan igualitos, efectivamente. Entonces, ahí abren la puerta para poner el IVA alimentos y medicinas. Imagínense si de por sí la gente batalla para pagar lo básico, 16% más de IVA. Bueno, querían que pagaran IVA por la renta, IVA por las hipotecas, 16%. Se echaron para atrás de momento, pero apenas nos descuidemos nos van a dar esa puñalada también, si los dejamos. Entonces yo vengo a invitarlos, a invitarlas, a luchar. Tenemos que pararlos. Miren, si nosotros les ganamos, podemos hacer que lo que dije sea realidad. Que haya para la gente lo mínimo que un pueblo debe tener, que es educación, salud, vivienda, alimentación, mejores condiciones de vida. La riqueza que el petróleo produce es muchísima y puede haber para todos. La verdad es que no nos conviene que vengan las transnacionales del petróleo para nada. ¿En qué nos hemos beneficiado? Que las empresas extranjeras hagan sus pinches hotelotes en la orilla de la playa. ¿Cuál es el beneficio para el país? No solo no hay beneficio, no solo les pagan sueldos miserables, sino ni siquiera puede pasear la gente por esas playas. O sea, no, sáquese perro, estas ya son nuestras. ¿Cómo que son nuestras? Son del país. Ahora ni en nuestras playas podemos caminar. No, imagínense si les entregamos el petróleo. Sería gravísimo. Tenemos que, de verdad tenemos que detenerlos. Y yo tengo una propuesta que
la gente tiene que discutir y tiene que valorar. Yo le llamo desobediencia civil. Desobediencia civil, que es parar todo para que todo se mueva. Yo he dejado de decirle pacífica y le digo no violenta, y explico por qué. Porque cada que decimos pacífico, la gente piensa que somos mansos tirándole a mensos, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de actuar con energía, con determinación. Yo le llamo, insisto, parar todo para que todo se mueva. Que en un día que acordemos, yo estoy diciendo el 20 de noviembre, la gente no vaya a trabajar, no vaya a la escuela, no vaya de compras, no vea televisión. Y a la gente le da miedo faltar a trabajar, ¿no? Tiene un trabajo pedorro, que le pagan miseria, que lo tratan mal, y le da miedo que lo manden a la calle, ¿no? Cuando es el pueblo el que mueve todo. Ahí están los maestros, no están yendo a trabajar y los amenazan y los vuelven a amenazar y no los corren, no porque no quieran, sino porque no pueden. Los corren y peor se pone el magisterio, y además ¿con quién los van a sustituir? ¿Quién va a ir a dar clases? Bueno, el trabajo que todos hacemos es muy valioso. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasaría si en nuestras casas las mujeres dijeran 8 días, no voy a mover un dedo, cabrones? ¿Qué pasaría? Esa casa no camina, ¿no? Esa casa no funciona. Es el sustento, el trabajo de la mujer. Bueno, el pueblo es lo mismo para el país. Si el pueblo dice no, no funciona nada. No tienes que tomar el aeropuerto, simplemente no funciona porque la gente no va a trabajar. No tienes que bloquear la carretera, simplemente nadie pasa porque la gente ha decidido parar todo. No tienes que enfrentar a la policía, no tienes que enfrentar al ejército. Es una decisión, es una medida muy fuerte que el pueblo puede hacer, que está en su mano, que es su poder y que no la ha utilizado. Muy valiente. Muy valiente, sí requiere de valor, efectivamente. Es una decisión de mucha seguridad, de mucha confianza en uno, es cierto. Y la gente entonces me dice, no, si falto a trabajar, me corre. ¿Qué voy a comer? La gente la corre y quién sabe cómo le hace, pero resuelve. Hay solidaridad de las familias, siempre hay manera. Ahí están los electricistas, llevan más de 4 años en la calle y no han dejado de comer, siguen con pancita, porque como quiera las cosas se van resolviendo, no se le cierra la vida a uno. Pero además no duran ni 5 días si paramos todo, si la gente responde. Les digo, no vayan a la escuela, no me van a reprobar. Les digo, bueno, no vayan de compras. No, cabrón, me dicen, tú como fuiste diputado tienes la despensa llena, pero nosotros tenemos que ir a comprar todos los días. Yo les digo, miren compañeros, yo soy ateo, pero conozco bien, crecí en una familia católica, que todas las religiones han usado el ayuno como una forma de depuración. La cuaresma era ayuno, los musulmanes ayunan, los judíos ayunan. Si 40 días solo tomáramos agua, no estoy proponiendo eso, solo es un ejemplo. Si 40 días solo tomáramos agua no nos pasaría nada. Lo peor que podría pasar es que empecemos a resolver el primer lugar de obesidad que tenemos en el mundo. Lo peor que podría pasar. No nos pasaría nada, ¿no? Pero no aguantan ni 10 días sin que no consumamos nada. O sea, eso es muy poderoso. Pero les pongo el ejemplo más sencillo, al que les pido que apoyen de entrada. Yo le digo a la gente, no veas televisión. ¿Cuál va a ser la represalia si no ves televisión? ¿Qué te va a suceder si no ves televisión? ¿Qué va a pasar? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la pérdida si no ves televisión? Yo les voy a decir qué va a pasar si no ven televisión. Van a empezar a pensar, van a empezar a leer, van a salir a caminar, van a conocer a su familia, van a darle gusto al gusto, que todo por estar ahí embobado en la televisión se olvida de esa parte tan bella de la vida. Entonces, hay tantas cosas que pueden hacer. Y entonces alguien me dice, es que es nuestro único entretenimiento. Oh, que la que se murió. Bueno, pues más fácil se las voy a poner. Está bien, vean televisión, pero no vean Televisa. Si no ven Televisa, si el pueblo 30 días no ve Televisa, se lleva la tía de las muchachas a Televisa. Fíjense el poder del pueblo. ¿Por qué? Porque Televisa vive de los anunciantes y si nadie la ve, nadie se va a querer anunciar ahí. Nadie le va a dar dinero a Televisa por salir en los comerciales. De ese tamaño es el poder de la gente. ¿Y qué te va a pasar si no ves Televisa? ¿Se va a salir López Dóriga de la pantalla y te van a nalguear o qué va a suceder? No va a suceder nada. No te va a pasar nada.
Entonces les pedimos de entrada que no vean Televisa, que vean cualquier pinche canal menos Televisa. Ese deporte nacional del control, estarle cambiando el canal, pues háganlo, pero no se paren en Televisa. No, es muy importante quitarse ese instrumento de dominación encima. Solo con no ver Televisa vamos a cambiar las cosas. No, ya dije que es todo. Hay que no ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras en una fecha que acordemos, que yo sigo proponiendo el 20 de noviembre, ¿no? Y que puede ser el 20 de noviembre de entrada, un día para probar la fuerza de la gente, para que la gente vaya confiando, para que vaya haciendo, porque además no va a ser al primer intento, vamos a tener que intentar varias veces hasta que salga. Ya saben que todo lo que vale la pena hay que irlo perfeccionando hasta que salga, hasta que da el resultado. Pero no ver televisión, eso ya lo pueden hacer. No ver Televisa, por lo menos. Eso sería una manera, es más, es el único lugar donde les duele, les pegamos en la bolsa, y ahí sí que lloran, ahí sí que les molesta. Entonces, ahí está la propuesta, no vean Televisa. Una primer tarea que estamos planteando, que además ya Andrés Manuel también la planteó. Yo voy a terminar contándoles una anécdota personal. Miren, yo soy muy orgulloso de mi origen. Yo vengo de una familia pobre. A mí no me da vergüenza decir que vengo de una familia pobre. Yo vengo de trabajadores. Yo me eduqué con mi abuela materna, una mujer sensacional. Mi abuela no pudo ir a la universidad, tuvo tercero de primaria solamente. Era una mujer sensacional, sabia, muy firme, muy humana, muy creyente. Y ella, sus hijos tampoco pudieron ir a la universidad, mis padres tampoco fueron a la universidad. Yo fui el primero que fui a la universidad, me cambió la vida, te da seguridad, te da conocimiento, te da herramientas, te hace conocer talentos que ni idea tenías tú que contabas con ellos. Es muy importante la educación para el pueblo, muy importante. Tenemos que hacer que todos los jóvenes que quieran estudiar puedan ir a la universidad y tengan un espacio en las escuelas públicas del país y que sean de excelencia las escuelas públicas. En fin, mi abuela me mandó a la escuela, a mí la escuela no me gustaba mucho, pero estudié. A diferencia de Peña Nieto sí me titulé, ahí tengo mi documento. Y un día antes de que yo terminara, un día me dice mi abuela, que era muy mal hablado: carajo, Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor. Y hoy andas greñudo, eres fachoso, te volviste mal hablado, encima ateo y además comunista, me lleva el demonio. Pero ¿cuándo se me ocurrió mandarte a la escuela? Entonces yo le decía a mamá, digo, a ver mamá, educación para todos, sí, salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, alimentación para todos, sí, trabajo bien pagado con prestaciones amplias de ley para todos, sí, justicia y libertades, sí. Pues eso es, mamá. Me estás cuenteando, te lo estoy diciendo. Oye, pues me gusta esa idea. ¿A quién no le va a gustar esa idea? ¿Por qué no vamos a ser felices en esta vida? Yo ya dije que soy ateo, entonces creo que cuando me muera ya me lleva la tía a las muchachas y se acabó. Los creyentes por lo menos tienen el consuelo de que si se mueren van a ver el rostro de la divinidad por la eternidad. Y les dicen que después van a ser felices. Y yo digo, ¿y por qué después? ¿Por qué no ahora? ¿Qué tal si no hay otra vida? Ya te jodiste en esta y no hubo otra. No, que seamos felices en esta. Y si además hay otra, pues que también la gente sea feliz en esta y en la otra, si es que hay. Yo ya dije que creo que no. Y creo que tenemos que hacer conciencia que nadie va a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros mismos. No van a ser los diputados, los senadores, los alcaldes, el gobernador, el presidente de la República, ni siquiera va a ser un líder, ni Andrés Manuel, ni Cuauhtémoc, ni yo, ni nadie quien cambie las cosas. Tenemos que ser nosotros, ponernos en rebeldía, en pie de lucha, y en lucha no violenta, digo yo. Hay quien plantea que el único camino que va a quedar es el de las armas. Yo digo que podemos evitarlo, que podemos impulsar con la desobediencia una transformación no violenta del país. Nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio, somos nosotros los que nos tenemos que poner en pie de lucha para impulsar la transformación del país. Nos corresponde a nosotros. Está en nuestra mano tomar la decisión de dejar de soportar los atropellos. Yo creo que ya no vale el discurso de pobrecito, cómo sufro, cómo abusan, porque nosotros lo toleramos.
porque nosotros lo permitimos. Tenemos que ponerle un alto a esas cosas de una buena vez. Me parece que es muy importante que nosotros nos decidamos a participar. Me parece fundamental que ejerzamos nuestros derechos con firmeza y con determinación. Yo creo que no va a cambiar el país. Miren, ya dije que iba a terminar, pero una última cosa que me acordé. A ver, vamos a la elección del año que entra aquí en Nayarit. Y el PRI pues va a meter dinero, va a hacer chingaderas y va a robárselas, va a hacer lo que ya sabe hacer y va a quedar el pueblo otra vez pintado. En el 15, si siguen las cosas como van, pues sigue el PRI haciendo lo que le dé la gana a pesar de que está apuñalando al pueblo. Luego en el 18 ya aprendimos, vamos todos juntos, apoyamos a Andrés Manuel, quiere ser candidato en el 18, yo lo apoyo, y en el 24 y en el 30 si quiere también. Pero ¿ustedes creen que si ganamos lo van a respetar? Nos van a volver a hacer una chingadera. Entonces necesitamos cambiar las cosas ya. Necesitamos ponernos en pie de lucha ya. Rebelarnos, ejercer con toda firmeza y determinación nuestros derechos, ¿no? Entonces, yo los convoco a que cambiemos las cosas de una vez. Perfecto, me están comentando que va a venir el 9 de noviembre a Puerto Vallarta. Miren, yo les voy a decir, órale, paremos el 20 de noviembre, no veamos Televisa, no vayamos de compras, no vayamos a la escuela. Y entonces alguien me va a decir, no, es que la gente no jala, es que la gente es apática, es que este pueblo es un pinche pueblo agachón, es que, a ver, yo les digo, ¿y nosotros somos marcianos o qué chingados somos? Nosotros somos el pueblo, nosotros somos la gente. Cuando estamos hablando mal de nuestro pueblo, estamos hablando mal de nosotros, porque cuando alguien dice que el otro no jala, en realidad lo que está diciendo es que él no va a jalar. En realidad está justificando su debilidad en la debilidad de los otros. Así es que la pregunta no es si el otro va a jalar, la pregunta es si ustedes se van a comprometer. Cada uno de nosotros. A mí me tiene sin cuidado si la gente no quiere luchar. Yo lucho. A mí me tiene sin cuidado, fui diputado. Y de los 500, solo 30 nos bajábamos. Y yo no andaba chillando de que hay los otros 470 son ojeras de perro, pues es su problema. Yo, fíjense, cierro con esa anécdota. Yo llegué a tomar protesta como diputado, gané de mayoría. Y soy como soy, y llegué con una chamarrita de algodón pedorra, pantalón de mezclilla, pedí la palabra y me la negaron. Han de haber dicho, este pinche mugroso no lo vamos a dejar hablar. Dije, van a ver cabrones, si no voy a hablar. Intervine 600 veces en tribuna, 600 veces, siempre en defensa del pueblo. Pedía yo la palabra, me sentaba yo por allá, pedía la palabra y me la negaban. Me paraba, me subía y empezaba a hablar. No, cabrones, ¿cómo no van a ver si hablo? ¿No? Me apagaban el sonido, compré un sonido y ponía mi sonido y seguía yo hablando. Me tocaban una pinche campana, compré una campana más grande, sonaba mi campana yo y seguía diciendo lo que tenía que decir. ¿Qué les quiero decir con eso? Que no nos tenemos que doblegar, todos valemos lo mismo. A mí me dicen que haya muchos Noroña y yo me reviso y tengo lo mismo que ustedes, y las mujeres tienen más. O sea, ¿por qué nos van a doblegar? ¿Por qué nos van a avasallar? ¿Por qué nos van a callar? ¿Por qué nos van a atropellar? Si no es porque lo permitimos, si no es porque colaboramos con esa política perversa que enfrenta al pueblo contra el pueblo. Cuando quieren que enfrentemos a la Policía Federal, ¿a quién estamos enfrentando? Al pueblo. Cuando quieren que enfrentemos al ejército, ¿a quién estamos enfrentando? Al pueblo. No viene el cabrón de Azcárraga, ni de Slim ahí con los uniformados, son gente del pueblo a los que estamos enfrentando también. Entonces nosotros tenemos que no enfrentarnos el pueblo contra el pueblo. Los priistas, los panistas que aquí voten por el PRI o por el PAN, pues vean nomás cómo están. Ya no votamos por ningún partido. No, pero tampoco hay que renunciar, a la vida. A ver, yo estoy claro que no hay mucho para dónde hacerse. Es cierto. De repente ven los candidatos del PRD y espantan. Hijo de la chingada, dices, ahora para dónde me hago. El PT también de repente mete las patas. Pero, a ver, lo que yo digo es que abramos la vía electoral,
que no lo dije, qué bueno que vuelvo a caer en la provocación de la pregunta. Tenemos que obligar a Peña Nieto a renunciar, hombre. Así es. Tenemos que correrlo. Así es. Si es un traidor a la patria, pues como tal hay que tratarlo y hay que correrlo. Fuera. Y correr al Congreso, a los diputados y senadores que nos traicionan, Sí, señor. que nos apuñalan, Así es. que mienten, que no cumplen con sus compromisos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si los corremos, ¿qué pasa? Si los corremos, convocamos elecciones extraordinarias. Y entonces sí respetan la decisión del pueblo. Y convocamos un Congreso Constituyente para hacer un nuevo pacto, que el pacto es la Constitución y no la pandilla de canallas que se reúnen ahí a apuñalar al pueblo. Y ponemos derechos muy avanzados para la gente. Lo que le decía yo a mi abuela, que todo mundo tenga salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo bien pagado. Por ahí es por donde hay que irnos. Todo mundo merece vivir bien, todo mundo merece descanso, todo mundo merece ser feliz. Bueno, ¿qué les platico? Y con eso ahora sí cierro. Ustedes viven muy cerca de la playa. ¿Cada cuándo van a la playa? Pues son chingaderas. Usted, ya lo sé, que es porque no hay dinero, porque tienen que estar trabajando, porque están cansados, porque están fregados. Pues son chingaderas. Pues, además, ni siquiera los dejan entrar a sus playas, pues es doble chingadera. Eso tenemos que, pues hay que terminar con eso. Correcto. Hay que terminar. A ver, ¿por qué en un día, yo hice una protesta así, pero por qué en un domingo se organiza la pinche colonia y se va a la playa del hotel más elegante y se meten, porque es su playa, y que le hagan como quieran, y convocan a la prensa y todo para que vean el desmadre que se hace, porque es su playa? ¿A Pues pie? cortan el pinche alambrado, porque las playas son públicas todavía, eso dice la ley. O sea, ¿me explico? No quiera ir a la playa, simplemente que pasen ahí por la avenida de los cocoteros a ver si no lo sacan. A mí me consta porque a mí me han sacado en camioneta. Bueno, pues lo sacan porque se dejan. Yo paso por un retén militar antes de ser diputado, siendo diputado, y después de ser diputado me agarro un pinche retén ahí. Y llego y me paro, no soy pendejo, me paro. Y entonces me dicen, lo voy a revisar. Y entonces yo le digo, artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es que me mandó el presidente. Cuando me lo decían con Calderón, decía, pero si ese ni es presidente, cabrón, se robó la presidencia. Si no te voy a aceptar nada. Pero enséñame el papel. Lo que quiere decir lo que dije es que te hagan un papel diciendo que a mí, Gerardo Fernández Noroña, que voy en el vehículo tal, placas tal, modelo tal, me van a revisar por tal situación. Eso tienen que presentar. No lo presentan, no me revisan, no me dejo. Y me atoro ahí media hora, 40 minutos, me vale madre, pero no me dejo revisar. Porque es mi derecho que me respeten, es mi garantía constitucional. Y la gente acaba dejándose revisar. ¿A poco si yo fuera narco pasaría por el pinche retén que está ahí? ¿A poco si yo trafico armas pasaría por el retén que está ahí? O sea, y si paso arreglado. O sea, y a los ciudadanos los tratan como delincuentes mientras los delincuentes gobiernan el país. Pero nosotros lo toleramos. Yo les digo que en esos retenes, al rato, a los hombres les van a hacer los análisis de la próstata. Y va a haber quien regrese por una segunda opinión. O sea, me dice un amigo, se enamoró. O sea, pues sí, o sea, pero de veras que nomás eso falta. De verdad que solo eso falta. Entonces ya, terminamos. Nada más, Gerardo, nos tenemos que convencer. Nos tenemos que convencer. Y además convencer a nuestras familias, Así a nuestros es. amigos, compañeros, etcétera. Así es, lo que está comentando el compañero es cierto. Nosotros nos tenemos que convencer, fíjense qué cosas. Nos tenemos que convencer de que el pueblo es el soberano. Así es. Nos tenemos que convencer de que nosotros somos la fuerza. Me decía José Luis ahorita que veníamos, que decía Fidel Castro, dicen que los poderes fácticos, que la televisión, que Slim, que los ricos, que la chingada, decía Fidel Castro y dice con razón, poder el del pueblo, ese es poder. Y yo lo digo a la mexicana,
Poder es el pueblo. El poder es el pueblo organizado y en lucha. Lo demás son chingaderas. Ya, lo que verdaderamente es poderoso es la organización Así es. de la gente. Pueblo organizado no lo para nadie. Un pueblo en pie de lucha no lo detiene nada. Es como el agua. Una gota por ahí aislada, pues medio anda valiendo madre, una lloviznita algo pesa, una lluvia fuerte ya se siente, un aguacero dice uno, ay cabrón, y un tormentón a ver quién lo detiene. Bueno, el pueblo rebelado es una tormenta, es un huracán, no lo detiene nada ni nadie, pero tenemos que convencerlos. Así es. Tenemos que estar ciertos para poder convencer a los demás, y la manera de convencerlos es con el ejemplo. Correcto. No hay otra manera, no es el discurso, son los hechos. Miren, yo quiero primero agradecerle a Federico, miren, a pesar de que no nos fuimos primero para el otro lado, ya se juntó una buena cantidad de vecinos y vecinas. Porque la gente oye, contrario a lo que dicen que el pueblo no le interesa, cuando el pueblo oye razones, cuando el pueblo oye argumentos, cuando el pueblo oye planteamientos, la gente dice, ah cabrón, a ver, vamos a ver de qué se trata el tema, ¿no? Aquí está una buena demostración. Es sábado en la tarde, hace calorcito, hay muchas cosas que podríamos estar haciendo y aquí nos dimos cita para comentar. No ver Televisa, es lo primero. ¡Fuera! No ver Televisa y no nos va a pasar nada, ¿no? No se nos va a caer el cabello ni nada, de nada, de nada. Si quieren la novela, yo se las platico desde ahorita, en qué empieza, en qué sigue y en qué termina. Yo les voy a decir qué va a pasar. Se van a casar, van a ser muy felices y van a tener un chingo de hijos. Ya, ese es más o menos. Es pobre que se casa con un rico, o rica que se casa con un pobre que descubre que si era rico, que la chingada, ya saben cómo es la historia. Siempre es la misma gata, nomás que revolcada. Yo le decía a mi abuela veía novelas todo el tiempo, telenovelas, y yo le decía, mamá, te voy a decir en qué va, te voy a decir qué pasó y te voy a decir qué va a pasar. O sea, no me estés chingando, es mi único entretenimiento. Bueno. Pero si hoy estuviera mi abuela, estoy seguro que no vería Televisa, ¿eh? Estoy seguro que se convencería, porque era una mujer de carácter. Bueno, ya me alargué muchísimo, ya caí en todas las provocaciones habidas y por haber, las provocaciones trotskistas, decimos nosotros, de maloras en la izquierda, pero nosotros, miren, qué bueno que dije eso de trotskismo para cerrar así de veras con eso. En esta lucha cabemos todos. Los priistas del nacionalismo revolucionario caben aquí. Los panistas patriotas caben aquí. Perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, hombres y mujeres sin partido. Esta es una lucha del pueblo de México. El pueblo se tiene que poner en pie, el pueblo se tiene que poner en movimiento y no importa nada. Ni su posición política, ni su credo religioso, ni su sexo, ni su color, ni su tamaño, ni nada. Es la lucha del pueblo de México por rescatar su riqueza, su independencia y su soberanía. Les agradezco muchísimo su atención, agradezco a los compañeros la invitación. No sé, ya hicieron varias preguntas, no sé si van a abrir el micrófono para preguntas, yo creo que no, porque el pinche pescado va a acabar hecho carbón. 9 de noviembre, acá vamos a estar en Puerto Vallarta, en la plaza principal. Correr la voz, correr la voz. Corran la voz, que 9 de noviembre regreso ahí a Puerto Vallarta, que si nos pueden acompañar, va a estar, yo creo que va a ser un evento muy importante. Y toda mi solidaridad con la lucha de los compañeros que están peleando por un techo, y en lo que nosotros podamos ayudar, no tengan duda que alzaremos la voz y ayudaremos a que tengan derecho a una vivienda, porque todo mexicano y mexicana tiene derecho a una vivienda y a una vida plena. Vamos a entrar a la historia por la puerta grande, a la historia de México. Vamos a ser la generación de mexicanos y mexicanas que pongamos de pie un país que está de cabeza. No se desesperen, no se derroten, no se angustien. Esta lucha la tenemos que ganar. No hay que claudicar, no hay que desesperar. Les mando un abrazo. Muchas gracias por su atención. Gracias.